Hola, soy Óscar Peña de San Antonio, soy el Chief Digital Officer de Grey España, y un apasionado de la innovación. Y vamos a inaugurar una nueva sección dentro de este canal de Remote by Default, donde vamos a dar paso a informes y libros que hablan sobre la transformación digital, sobre la innovación, sobre tecnología y también sobre creatividad. Y vamos a hacerlo con un informe recientemente presentado. Se presentó ayer mismo. Lo presentó la Fundación Telefónica. Es un informe que elabora desde hace más de una década, todos los años, haciendo una muy interesante radiografía de cómo se encuentra el proceso de transformación digital tanto de los españoles a nivel nacional como también del tejido empresarial. Este informe tiene datos de 2019 y es lo que lo hace especialmente relevante. Como todos ustedes saben, estamos viviendo un momento de profunda transformación en nuestro hogar, en donde nos hemos visto obligados con motivo de la COVID-19 de teletrabajar, aquellos que tenemos trabajos vinculados a la sociedad de la información y a la creatividad y podemos desarrollar nuestras funciones en remoto. Y se ha producido un proceso que no nos íbamos a imaginar en los años anteriores. Ese proceso yo creo que hace el informe de 2019 de la Fundación Telefónica especialmente relevante, porque aporta una radiografía que muy probablemente en el ejercicio de 2020 tenga que ser revisada con algunas de sus conclusiones y especialmente en algunos de sus datos. Así que sin más, si os parece, vamos a comenzar y vamos a hablar de algunas de las principales conclusiones o principales reflexiones que desarrolla el informe una vez puestos sus numerosas gráficas y sus numerosas conclusiones y datos en los más de 400 páginas que compone este informe, que además este año es especialmente interesante porque ofrece una visión en conjunto de por dónde van los caminos de innovación, de disrupción tecnológica del mercado y a qué nos vamos a enfrentar en los próximos años en este momento de transformación industrial 4.0 de la que hablan los medios y de la que la industria está especialmente involucrada. La primera conclusión, y que además es compartida por el presidente de Telefónica España en la introducción del propio documento, del propio informe, es que aunque llevamos más de una década, en el caso de los que llevamos trabajando en esto de la transformación digital, muchísimo más tiempo, no es solo una revolución tecnológica. Hablamos de que también es una revolución social. Una revolución social porque ahora más que nunca son las personas las que están en el centro de ese proceso de transformación. Llevamos, creo que ya es la cuarta o la quinta oleada de transformación digital que llevamos desde la década de los 60, con diferentes elementos que han intervenido en esos procesos de transformación, desde los primeros servidores hasta los procesos de automatización y robotización de la industria, hasta la era de la primera fase de la digitalización. Ahora aparecen tecnologías como la inteligencia artificial, el 5G y nuevos elementos, pero en todos ellos nos hemos centrado casi siempre en hablar de la tecnología. Ahora es el momento de hablar de las personas. Y es así, y además se recoge esto porque hay otro informe también elaborado por la Fundación Telefónica que se llama el Manifiesto por un Nuevo Pacto Digital, que hace mención a que aunque el proceso de transformación digital lleva tiempo entre nosotros, todavía no se ha completado y no se ha desarrollado al completo. Todavía quedan algunas lagunas y la mayor parte de ellas vienen motivadas por las personas a las que tenemos que ayudar, precisamente porque si algo produce la introducción de nuevas tecnologías en el mercado es ciertos temores, miedos, vértigos en lo que es el mercado de consumo y especialmente en el comportamiento de las personas. Em, ¿Qué es la principal conclusión de por qué las personas están en este centro del análisis? Principalmente porque uno de los factores
como decimos, que produce la tecnología es el vértigo. Esto es una cosa que también desde Grey hemos compartido. Al cierre del pasado ejercicio, del pasado año, Grey presentó un informe de tendencias que se llama Future Shock 2, donde se hace una reflexión inicial que viene orientada a lo mismo. Si algo, hay tres factores o tres elementos que han producido ese shock en la sociedad. Recordemos que hablar del shock del futuro es hablar de un maravilloso libro de Alvin Toffler de los años 70, donde ya anticipaba cuáles eran los comportamientos y las actitudes que se iba a pensar, se iba a imaginar de la sociedad una vez introducidas todos los elementos de disrupción tecnológica en los 70. Algo similar está ocurriendo ahora. Y son tres los factores que intervienen en ello. Por un lado, la tecnología es una enorme impulsora de la aceleración y por tanto transformadora de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y ese proceso de disrupción lo que produce es una aceleración vertiginosa. A nadie se nos pasa que cada tecnología que llega a nuestras manos cada vez se queda obsoleta muchísimo más rápidamente, ¿no? Eso tiene un nombre, se llama Pangeria, ¿vale? Y lo que produce en las personas es esa sensación de desasosiego, de que le falta ritmo, de incapacidad de adaptarnos rápidamente a todos los cambios que se nos está produciendo con la tecnología cada vez que se nos introduce por primera vez, ¿no? Y cada vez que aparece una nueva tecnología entre nosotros. Y por lo tanto tenemos problemas de adaptación. Las personas tienen problemas de adaptación, se desorientan, que es el principal factor que produce la progeria, y por otro lado el hecho de que llegue tan rápidamente y sin una adaptación adecuada, pues sobre todo desazón y miedo, ¿vale? Por lo tanto, la palabra vértigo que comparte el informe de la Fundación Telefónica es perfecta para definir la importancia de impulsar este desarrollo tecnológico, esta nueva oleada de transformación digital como desafío que tenemos por delante, pero sin olvidarnos de la importancia que tienen las personas en el centro de todo, ¿vale? El motor de esta revolución que tenemos, de esta nueva oleada de transformación digital, según el informe de la Sociedad Digital 2019, son dos. El principal de ellos, la conectividad. Y yo creo que ha quedado claro en plena COVID-19, en estos 2 meses largos, casi 3 meses en los que hemos estado en casa consumiendo numerosos dispositivos, consumiendo datos, conectados permanentemente a la información, bien desde nuestros ordenadores, desde nuestras tablets, desde nuestros teléfonos móviles, desde las consolas de videojuegos, etcétera, etcétera. Si algo se ha demostrado es que la conectividad es la nueva savia, la nueva autopista de la información de la que se hablaba, el gran pegamento que hace que todo esto funcione. Y se ha demostrado que tenemos una sólida infraestructura de conectividad en España, y no hace falta que lo diga Telefónica ni que lo diga ninguna otra operadora de telecomunicaciones. Las infraestructuras han quedado demostradas de que soportan la tensión y los picos que han sido necesarios, y por lo tanto debemos de estar satisfechos de que al menos ha habido una amplia cobertura. Los desafíos van a ser aún mucho mayores de cara al futuro, una vez que el volumen del número de dispositivos que entren en el mercado crezca. El segundo de los factores de esa revolución y que actúa como motor son los datos, ¿vale? A nadie se nos pasa de que cada uno de esos dispositivos que a día de hoy tenemos en nuestro hogar, algunos los llevamos encima, como puede ser un reloj conectado capaz de medir nuestras constantes, etcétera, genera una ingente cantidad de datos, y el gran desafío a futuro es saber cómo gestionar, cómo manejar esos datos, cómo hacer que esos datos circulen de manera segura, y sobre todo cómo lograr que el tejido empresarial sea consciente de que el análisis y la optimización de esos datos les puede proporcionar nuevos ingresos y nuevas oportunidades de crecimiento a futuro.
Debajo de esos dos grandes motores de esa revolución, el propio informe pone algunos datos que creo que son importantes mencionar, ¿vale? En cuanto a conectividad, somos el tercer país de la OCDE en despliegue de fibra actualmente, con datos evidentemente de 2019, pero con una tendencia al crecimiento. Somos además el 11º país de Europa en el índice DESI. Y además 3 de cada 4 hogares tiene conexión de fibra en estos momentos. Hace poco en la presentación, no, creo que fue en la presentación de ayer que realizó la Fundación Telefónica, Pablo Gonzalo, que es el responsable del área de cultura digital, mencionaba que la situación de la fibra óptica en España, el despliegue de la fibra óptica en España, si sumáramos el despliegue de fibra óptica de Italia, de Francia y de Alemania juntas, España tiene más fibra óptica que estos 3 países juntos, lo cual me parece una barbaridad y una demostración de fuerza. Recordemos, yo recuerdo hace más de 30 años cuando empecé en esto del digital, desarrollando las primeras publicaciones de comercio electrónico y el primer canal de nuevas tecnologías para canal satélite digital, que ya por aquel entonces la telefonía móvil en España estaba liderando el pulso en toda Europa, muy por delante de lo que ocurría en Estados Unidos, no tanto de Asia, pero sí más o menos de lo que podríamos definir se definía en aquel entonces la zona más occidental, ¿no? En cuanto al motor de la revolución basado en datos, el flujo entre dispositivos conectados ha crecido un 45% en los últimos 10 años, y esto está basado en todos los datos recopilados durante los numerosos informes que ha ido publicando la Fundación Telefónica a lo largo de estos años. Hablábamos que tenemos un desafío por delante, tenemos el desafío de la cuarta revolución industrial. Aquí el informe de la Fundación Telefónica hace un extraordinario trabajo de análisis de cuáles son los elementos que van a componer y a los que tenemos que estar preparados, no solo como sociedad, sino también el tejido empresarial y muy especialmente el tejido empresarial de esa cuarta revolución industrial, que son un nuevo proceso, una nueva oleada de digitalización. Como decía, los datos hay que aprender a gestionar y a sacar y aprovechar y a definir nuevas oportunidades de negocio basados en ellos, obviamente respetando siempre la privacidad de los mismos. Nos encontramos ahora en un maravilloso plano en el que se yuxtaponen la conexión física, la conexión digital y la conexión biológica. La imagen que tenéis en el fondo es una imagen muy reciente de una universidad que está investigando cómo podemos llevar tatuajes con componentes electrónicos que miden las constantes de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de esa fusión entre lo biológico, lo digital y lo físico, hablamos de que el futuro promete cosas inimaginables. De ahí que lo definamos desde Gray como un future shock, lo que está por venir, ¿vale? También tenemos elementos como la ubicuidad, el Internet de las cosas, los wearables que llevamos encima, y además la inteligencia artificial, todos esos algoritmos que nos rodean, que nos hacen la vida más sencilla y que nos harán también nuestro trabajo mucho más fácil para dedicarnos a las tareas en las que realmente debemos aportar valor. Y no podemos, en un informe que se basa o que habla de la sociedad digital, que habla de cómo usamos las comunicaciones y que habla de conectividad, de perder de vista a el 5G. Recordemos que el 5G, con su baja latencia, va a permitir que toda esa pléyade de dispositivos que nos van a rodear, de ese Internet de las cosas y de esos wearables y de todos los dispositivos que midan a futuro, estén permanentemente conectados, estén enviando datos, no haya saturación en nuestras líneas y además podamos disfrutar de la mejor transferencia de datos allí donde nos encontremos. Todo esto conforma ese desafío al que hace mención el informe de la Fundación Telefónica, pero como desafío tampoco está exento de riesgos, ¿no? Y no está exento de riesgos porque creo que después de leer el informe
matizan algunos de los retos que aún hay encima de la mesa y que entre todos los actores sociales se deben dar respuesta. Las empresas y el tejido empresarial es responsable también de acometer una serie de mejoras y de cambios que son importantes para poder abordar el futuro de nuestra sociedad y el futuro del tejido empresarial, y que no ocurran pues dramas como los que todos tememos cuando se produce o cuando la tecnología nos produce ese vértigo. ¿Y cuáles son estos retos? Primero, se necesita un mayor grado de digitalización, especialmente en algunas franjas y edades de la población. Y por otro lado, un proceso de digitalización más acelerado en el tejido empresarial. Bien, es cierto que creo que en estos 2 meses y medio, 3 meses de la COVID-19, si algo nos hemos dado cuenta es que hemos tenido que espabilarnos. La pequeña empresa de menos de 10 empleados, el comercio de barrio, se ha visto realmente acorralado. Algunos han sabido reaccionar muy bien, pero creo que tenemos la obligación de ayudarles, a facilitarles ese camino para que estas empresas y las pymes en España, que recordemos que son más del 95% del tejido empresarial en España, abracen la digitalización y ofrezcan sus productos y servicios de la manera digital y de la manera electrónica, que es como hemos aprendido a demandar las cosas precisamente cuando el momento nos ha exigido tensar la cuerda, ¿no? Segundo, para acometer esto, para hacer que esto sea efectivo, necesitamos una nueva educación y una nueva formación. No puede ocurrir lo que está ocurriendo en muchas escuelas de España. No puede ocurrir que los cursos de formación digital de nuestras escuelas y universidades estén centrados exclusivamente en enseñar nimiedades a nuestros hijos. Ellos son el futuro de esa transformación, de esa nueva oleada digital que hay ahí, y por lo tanto necesitamos abordar unos procesos educativos en los que se les enseñe a educadores, a alumnos y a profesionales el camino que se va a necesitar a futuro. Y sobre todo necesitamos confianza en ese ecosistema digital, que sea seguro, que no esté atacado permanentemente, ya que vivimos en un universo en el que constantemente hay ciberamenazas y somos uno de los países con mayor volumen de amenazas reales al tejido empresarial, efectivas además. También hay que evitar algo que es muy importante, y es que este proceso de transformación al final produzca, y esto me parece muy interesante, la mención y la profundidad con la que lo analiza el informe, ¿no? Es una preocupación social. Si las personas están en el centro del análisis, lo que hay que intentar es que se produzcan dos velocidades, de que haya unas personas que están muy avanzadas con unos skills, unas habilidades digitales tremendas, y por otro lado otras personas que han quedado absolutamente desplazadas, bien por no tener acceso total a la tecnología, o bien por la falta de educación y formación, y que por tanto que en el momento en el que la inteligencia artificial irrumpa en sus espacios de trabajo y en su conocimiento, se vean absolutamente desplazados de su ubicación, ¿no? También es importante hacer frente a algo a lo que nos hemos acostumbrado, pero que no debería de ser así, y es a la falsa información, a la manipulación de la opinión pública, a las fake news que están tan de moda y que bueno, pues han venido, parece ser, que a quedarse gracias a los pure players de Internet, a las grandes tecnológicas, a los medios de comunicación, que están haciendo una excelente labor de intentar paliar, neutralizar, diríamos, toda esa desinformación, ¿vale? Con las dificultades que ello conlleva. Y finalmente lo que hay que lograr es que ese tejido empresarial aborde el cambio y la transformación digital de una manera crítica. No puede ser que 20 años después de las primeras reflexiones sobre transformación digital haya un gran número del tejido empresarial que no haya todavía decidido abordarlo. Bien, es cierto que el mundo digital, como decíamos antes, vive inmerso en un proceso
hiperacelerado, y esto a veces lo que provoca es la sensación de que lo que aprendo enseguida queda obsoleto y por lo tanto, ¿para qué lo voy a aprender? Por lo tanto, me dedico a hacer las cosas de la manera que sabía hacerlas hasta el momento, pero es necesario una formación continuada, es necesario que el tejido empresarial lo aborde desde otro enfoque y perspectiva. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar lo que considero que son las mejores gráficas que resumen la radiografía que ha hecho el informe de Telefónica, el último informe de Telefónica, presentado ayer, tanto por el lado de las personas, el lado de la ciudadanía, cómo se ha transformado digitalmente y cuáles son los datos de 2019 y el tejido empresarial. Vamos a empezar con las personas, ¿vale? Primer dato, que es muy interesante. Estamos en la 11ª posición del índice de la economía y la sociedad digital, el DESI, como decíamos antes, en la clasificación de 2019, y estamos por detrás justo de bueno, pues algunos de los países de la Unión Europea más punteros, como Finlandia, como Holanda o como Dinamarca, ¿vale? O el Reino Unido, a pesar de que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea. ¿Dónde tenemos fortalezas? Tenemos fortalezas en varios campos. En la integración de la tecnología digital, en la conectividad, como decíamos antes, y en los servicios públicos digitales. De hecho, somos uno de los países de la Unión Europea donde hay más solicitudes de interacción con los servicios de la administración pública de manera telemática. Por lo tanto, esto es algo que debemos congratularnos y que además debemos seguir impulsando. No obstante, estamos en la 11ª posición. Hay que seguir mejorando. Otro de los datos que me ha parecido realmente y especialmente interesante es un análisis que además se repite todos los años. ¿Cuáles son los dispositivos de acceso a Internet en movilidad? Es decir, el acceso a Internet mientras nos desplazamos o en aquellos trabajos especialmente que son donde se requiere el uso de datos y de información. Y aquí aparecen datos interesantes que los he querido remarcar dentro del análisis. El primero de ellos que me llama la atención, evidentemente, cuando estamos hablando de movilidad, cuáles son los soportes que más crecimiento suelen tener. Por un lado, el teléfono móvil, el dispositivo móvil, o a través de una tablet, por ejemplo, ¿vale? Otro soporte similar. Bien, es cierto que en el año 2019 sí que se ve ciertos síntomas de agotamiento en los dispositivos móviles. Pensad que desde el año 2008, y vamos a marcar el año 2008 porque fue en octubre cuando Steve Jobs presenta el famoso iPhone 3G, y que además cambia completamente la estructura del mercado y la manera en que descargamos aplicaciones y accedemos a un nuevo ecosistema digital, y en el que surgen los nuevos servicios de pago a las operadoras a través de planes de datos, ¿vale? Pero sí que es cierto que llevamos 10 años donde el mercado de consumo ha ido adquiriendo diferentes terminales hasta que en un momento determinado, pues evidentemente el mercado se satura de terminales y más que crecer lo que se producen son renovaciones del parque de telefonía, ¿de acuerdo? De ahí que, bueno, pues 2019 en esos dispositivos móviles, bueno, pues encontremos un menos uso. Lo que me parece interesante es el acceso a través del ordenador portátil en movilidad, que ha crecido. Esto significa que cada vez hay más trabajadores bueno, que cuyo trabajo depende del uso de la información en movimiento, ¿vale? Y esto es importante. También habla de el futuro de los dispositivos portátiles, de los laptops. Llevamos más de una década hablando de que si el laptop va a morir frente a la tablet. Bueno, pues queda demostrado que todavía sigue siendo un dispositivo tremendamente válido y especialmente para nuestro entorno laboral, ¿vale? Cuando hablamos de los servicios utilizados por los usuarios de Internet, y a pesar que evidentemente todas las gráficas desde, bueno, pues lo típico, ¿no? Buscar información sobre bienes y servicios, recibir y enviar correos electrónicos, bueno, pues todos siguen creciendo, algunos de ellos por debajo, pero los dos que realmente muestran una diferencia son el uso del teléfono para hacer videollamadas a través de Internet.
Esto gracias al uso de las nuevas aplicaciones de mensajería, como por ejemplo WhatsApp, muy probablemente, o Skype, también para móviles, o cualquier aplicación también de Google. Y además, algo que me parece muy interesante es el crecimiento de un punto aproximadamente del uso del almacenamiento en la nube. Bueno, decíamos antes que uno de los grandes motores de la revolución que está por delante es la revolución de los datos, y si algo hemos aprendido es a que cada vez más esos datos ya no se quedan físicamente en ningún dispositivo, se trabajan permanentemente en la nube. Así que el concepto de cloud me parece muy interesante que se refleje en el año 2019 un crecimiento, porque estamos hablando además de personas, con lo cual seguramente que es para uso de fotografías, para documentos, etcétera, etcétera. Pero marca una tendencia. Importante también hablar de quién es y qué franjas de edad consumen esta información. Aquí he de destacar que frente a anteriores análisis de estudios de la Fundación Telefónica, que abarcan más de una década, la brecha digital que se producía bien por género o bien por edad cada vez queda más difusa, y afortunadamente apenas con muy pequeños porcentajes, ¿vale? El uso, por ejemplo, en el consumo del ocio digital es similar tanto en hombres como en mujeres, en el consumo de contenido multimedia. Sí que es cierto que el juego online todavía es un territorio vedado a hombres, pero me interesa mucho ver que hay un 12,1% de mujeres que pues bien, o siguen eSports o juegan a través de consolas o posiblemente a través del teléfono móvil, ya que es uno de los dispositivos desde los que se juega online en mayor medida, ¿no? En cuanto a las franjas y los rangos de edad, he de comentar algo que sí que es interesante, y que esto marca un poco esa necesidad también de apoyo a las franjas de edad más adultas, ¿vale? Si nos damos cuenta de algunos de los porcentajes que hay ahí, por ejemplo, bueno, pues escuchar música o ver contenido multimedia o jugar online, pues evidentemente los rangos de consumo decrecen dependiendo del tipo. Por ejemplo, música a partir de los 45 años el porcentaje es más elevado, pero no tanto el juego online o la visualización de contenidos multimedia, que caen por debajo de la franja de los 45 años, ¿vale? Otra gráfica muy interesante es el comercio electrónico, y este creo que es interesante porque creo que va a marcar una diferencia entre el informe del año que viene, el año 2020, que estaremos aquí pendientes de sus datos, y el informe que estamos viendo hoy del año 2019. ¿Por qué? Hablamos de la moda y el hogar, hablamos del comercio electrónico como uno de los fenómenos que se vienen produciendo desde los últimos 15 años, ¿vale? Bien, es cierto que a lo largo de estos últimos 15 años diferentes categorías de negocio han ido evolucionando en el uso del comercio electrónico. Por ejemplo, en sus inicios la moda ni por lo más remoto era una de las categorías por las que se apostaba que iba a funcionar el comercio electrónico. Hoy en día es una de las líderes en la venta online. Igual que lo sigue siendo los viajes, por ejemplo, o los servicios de streaming o otras categorías, ¿vale? Es muy interesante ver la volumetría y los porcentajes de uso a lo largo del mes del comercio electrónico, ¿vale? Hay un porcentaje elevado de personas, un 37,2% de personas que compran al menos una vez al mes. Puede ser la gran compra del mes. Y un porcentaje muy bajo bueno, pues que no compra o que no ha respondido a la encuesta. Pero es muy interesante que a partir de los 25 años las cifras de compra online
tienden a expandirse, ¿vale? Los datos están allí, a mí me interesa 25 años hasta los 64 años, es donde se producen los mayores procesos de compra, y además los motivos enarbolados para no comprar a través de Internet comienzan a ser diferentes a los inicios del comercio electrónico, ¿no? Prefiere comprar personalmente en una tienda, un 84%, le preocupa la privacidad o seguridad del pago y sobre todo, y este sí que es interesante, la falta de habilidades o conocimientos para comprar online. Este es un elemento sobre el que hay que atajar y cambiar. No obstante, estas cifras son meramente orientativas. En 2 meses y medio hemos roto las cadenas de suministro. El comercio electrónico se ha demostrado ser clave en situaciones como las que hemos vivido. Evidentemente hay otras categorías que han evolucionado. La alimentación se ha convertido en la categoría estrella, igual que los productos deportivos. Y por eso anticipo que el informe del año que viene será especialmente interesante en cuanto a cómo está evolucionando el comercio electrónico y muy probablemente que se rompan todos los esquemas en todas las categorías de edad. Comentar también cuáles son los dispositivos utilizados para comprar online, y aquí pues hay que destacar que ha crecido el uso del ordenador en el año 2019, pero sobre todo y especialmente el smartphone. El smartphone se está convirtiendo en un aliado de los procesos de compra online. En menor medida la tablet. La música, evidentemente, es una de esas grandes categorías donde el smartphone tiene un tremendo espacio. Y luego entran en esta categoría también el análisis de cuáles son los dispositivos que se utilizan para efectuar las principales operaciones financieras, ¿vale? No solo el pago online, sino también pues, el acceso a inversiones o a movimientos dentro de nuestras cuentas bancarias, ¿vale? Nuevamente, el smartphone y las aplicaciones de las distintas entidades financieras se convierten en el vehículo estrella del acceso a esa información. También el ordenador. Comentar, y ya vinculado a los sistemas financieros y al mundo financiero, pues que también estamos viviendo cambios importantes y más que se van a vivir. Vivimos un mundo en el que las entidades financieras están enfrentándose a unos desafíos enormes en los procesos de transformación. Gran parte de esta transformación viene impulsada no solo por los cambios en los comportamientos por el lado del usuario o del consumidor, sino por otro lado también por la presión con la que tanto los pure players de Internet como los nuevos entrantes en la categoría, como son las fintech, están impulsando pues, la neobanca y otros mecanismos de inversión, y por lo tanto se están produciendo cambios también en los usos y en los accesos a la banca y a las entidades financieras. Lo más importante que ver aquí es el crecimiento del acceso a través de la versión móvil y online frente a lo que es la sucursal. La sucursal bancaria ha caído un punto con respecto al año anterior. Y luego lo que es importante ver es cómo el monedero electrónico se está convirtiendo en la nueva estrella de los procesos de pago. No solo para el comercio electrónico, sino también para el comercio en los diferentes puntos de venta. Y aquí pues creo que hay que destacar la nueva aplicación en Estar Donde Estés, que es Pulso, que ha desarrollado el Banc Sabadell, y donde además precisamente ataca a cuáles son el estado de las distintas transacciones con el uso de tarjeta en los diferentes puntos de venta, y donde se demuestra pues, también cambios importantes en los procesos de venta. El monedero electrónico, como veis, hay una previsión a que en el año 2022, es decir, en tan solo los próximos 2 años, crezca unos 12 puntos por encima de lo que se está usando hoy en día, en detrimento de lo que es el efectivo y de otros soportes como la tarjeta de crédito, ¿vale? Esto es realmente interesante.
¿Qué porcentaje de usuarios de Internet reconoce usar la voz? Como todos sabemos, la voz ha venido para quedarse y la voz hablamos de los dispositivos tipo Alexa o Siri o también los que algunos operadores de telecomunicaciones, como es el caso de Telefónica, tienen implementado en sus servicios de acceso a la televisión digital u otros, ¿no? Bien es cierto que España está más o menos a la mitad. Hay un 33% de usuarios que reconoce usar la voz para controlar algún dispositivo. La mayor parte de ese control viene por el uso del teléfono móvil, la mayor parte, ¿vale? Pero esos nuevos entrantes, esos nuevos dispositivos se van a convertir en las killer applications tecnológicas en los próximos años. Y más aún cuando esta nueva situación con el virus de la COVID-19 nos está obligando a casi no tocar nada. Entonces, yo creo que hay una oportunidad de negocio importante de intentar automatizar procesos y de convertir a la voz en la nueva interfaz hombre-máquina entre las diferentes tecnologías y dispositivos que tenemos a nuestro alrededor y el software y los aplicativos. Los principales asistentes que tenemos y que se analiza en el informe son, en este caso, el Siri de Apple y también pues el asistente que proporciona el operador correspondiente, se utilizan bastante. Google Assistant también son los principales del mercado y los que quedan, pues, en cierta medida más afectados. Son datos de 2019, repito. Alexa en Amazon y evidentemente Cortana de Microsoft, que además, bueno, pues Cortana todavía está por redefinir cuál es el papel que esta tecnología de voz tendrá dentro del ecosistema de Microsoft. Importante, una frase que viene incorporada en el informe, que dice: después de darles la voz y el oído, dotar de visión a los asistentes virtuales es el próximo gran reto. La visión artificial aplicada al entorno doméstico requerirá el despliegue de cámaras por el hogar para suministrar ojos a los algoritmos. Y esto no va muy desencaminado. El pasado mes de enero, en el CES de Las Vegas, Samsung presentó una pequeña bola de color con movimiento que recuerda mucho a BB-8 de Star Wars, un pequeño robot con una cámara incorporada que analiza la voz, que es capaz de emitir una serie de sonidos y que además analiza lo que ocurre alrededor para mandar señales al resto de dispositivos a que hagan cosas. Hay un vídeo fantástico de Samsung en el que hay un perro en casa que está solo, el perro tira algo al suelo y entonces es el propio dispositivo, este sistema que es a la vez asistente de voz y asistente de imagen, pues captura ese momento y le solicita a la Rumba, al sistema de limpieza, que se active, recoja lo que el perro ha tirado y vuelva a su sitio. Es fantástico. Así que ese es el futuro que nos espera y que hace mención esta frase incorporada dentro del informe. Del comercio electrónico y de los sistemas de voz nos vamos a los contenidos audiovisuales. Si ha habido una categoría, yo creo, en los últimos años, es la eclosión de los sistemas OTT, over the top, todos los nuevos, las nuevas marcas de streaming de vídeo, no solo Netflix, HBO, ahora Disney Plus, bueno, pues todos estos. Son datos de 2019, recordemos que no estaba ni Disney Plus, ¿vale? Y probablemente otros servicios bajo modelos de suscripción. Pero tenemos un dato muy interesante: estas plataformas de OTT crecieron de 10% al 18%, son 8 puntos porcentuales, ¿vale? A lo que hay que añadir además el uso o el crecimiento de otros cerca de 10 puntos, el streaming y descargas, ¿vale? Cuando hablamos de streaming hablamos también del uso a través de YouTube y al uso de vídeo por otras plataformas, con lo cual en total, ¿vale?, tenemos una cobertura que es superior
a la TDT por antena, lo cual es realmente interesante de cómo el consumo y el comportamiento de los usuarios y del consumidor ha cambiado y está cambiando profundamente en los últimos años. Vemos bueno, pues, los servicios utilizados para la obtención del contenido online, ¿vale? Esas mismas cifras pues que se mantienen. Es muy interesante ver el dato que hay ahí incorporado de cómo en las descargas de internet mediante BitTorrent, que recordemos ha sido, bueno, en las últimas 2 décadas el sistema preferido por el consumidor para poder ver estrenos, series, etcétera, ha caído cerca de 6 puntos, y esto es gracias a los nuevos servicios de suscripción de estas plataformas over the top. Es muy interesante este dato. Y por otro lado, decir algo que es importante. El informe hace mención y pone foco en la importancia que tiene la nueva capacitación, formación, educación de los españoles, ¿no? Es una asignatura pendiente. Yo cuando he visto esta gráfica, realmente pues, te llevas un pequeño susto, ¿no? Si la ves en perspectiva desde el año 2015, pues te das cuenta de que bueno, pues hay niveles que han bajado, ¿no? De las habilidades básicas, por ejemplo, los porcentajes han bajado con respecto al año 2015. Eso significa que ahora hay personas con menos habilidades básicas, ¿vale? Sí que es cierto que han crecido las habilidades o los hard skills de la población, pero todavía hay una gran población con habilidades básicas y medias muy por debajo de la media europea. Lo reflejo ahí abajo en las habilidades digitales por variables demográficas, por edad, ¿vale? Evidentemente, ¿dónde es preocupante? Pues precisamente en los rangos de población, en los segmentos de población donde el futuro de la tecnología les puede penalizar más, que es a partir de los 45 años, ¿vale? En esos rangos de edad, encontrar un nuevo puesto de trabajo, reinventarse, adoptar una actitud de innovación, disrupción y de emprendimiento es muchísimo más difícil. Y son, sin embargo, los rangos de edad en donde las habilidades básicas pues, bajan por encima de otros rangos de población, y donde se demuestra que hay mucha más muestra de personas con habilidades que están por debajo de lo que se exige en el mercado. Y es ahí donde hay que poner foco. Creo que hay una gran oportunidad de apoyar y de ayudar a las personas por encima de esos rangos de edad. Y decíamos que el informe es la radiografía de este informe, ataca a 2 campos, ataca a personas y ataca a empresas. He querido destacar varias gráficas en el mundo empresa. La principal es la que habla sobre las barreras de la transformación digital. Aquí tenemos un dato importante, ¿vale? Evidentemente las empresas están sometidas a mucha tensión, pero también es cierto que no se les ha dotado de las herramientas a lo largo del tiempo, ni se les ha obligado a transformarse, ni tampoco han sentido, a lo mejor algunas de ellas, la necesidad de tener que hacerlo cuando todo iba por otras vías. No obstante, si algo ha traído la COVID-19 ha sido la necesidad de un proceso de transformación absolutamente necesario para el tejido empresarial, especialmente para la pyme. No obstante, ¿qué es lo que se aduce? Pues falta de presupuesto, no hay presupuesto, no hay dotación presupuestaria para abordar esos procesos de transformación digital. Y luego, por otro lado, hacer esos procesos de transformación digital, alinear la compañía, la visión hacia los nuevos cambios tecnológicos que se avecinan en el tiempo, requiere de personal cualificado que las empresas, desafortunadamente, en España no tienen. Solo lo tienen a partir de pymes de determinado nivel, ¿vale? Y esto es especialmente importante. Y es especialmente importante porque, como veíamos, si sumamos un espectro de la población con pocos skills o habilidades muy básicas, y que luego tenemos empresas que no han abordado de la mejor manera posible ese proceso de transformación digital, y que incluso gozan de tecnologías que están desfasadas en el tiempo y por tanto no pueden hacer frente a los desafíos que se presentan, nos vamos a encontrar que cuando surjan las nuevas oportunidades laborales, cuando la inteligencia artificial se incorpore al mercado laboral en algunas de los campos donde se pueden automatizar las tareas
a mayor velocidad, como pueden ser tareas administrativas o tareas más técnicas o de procesamiento de información y de datos, pues las personas que están ahora ocupando esos puestos de trabajo se van a ver seriamente afectadas, ¿no? Las que menos afectadas, no obstante, también son las que tienen que ver con la comunicación, la interacción, la coordinación, desarrollo, gestor, asesoramiento o razonamiento y toma de decisiones. Aquellas personas cuyos skills, cuyo trabajo diario se basa en poner sobre la mesa ese tipo de habilidades, efectivamente, que bueno, pues van a ser las personas que menos afectadas o menos afectación van a tener. No obstante, ¿qué habilidades se nos van a pedir? Se nos van a pedir habilidades totalmente híbridas, ¿no? Visiones analíticas, manejo de datos, habilidades de gestión, de visión de negocio, de habilidades digitales y sobre todo mucha, mucha, mucha creatividad. Yo creo que implementar nuevos procesos de design thinking, nuevas metodologías de trabajo, incorporar la creatividad en los procesos, tiene que abrir obligatoriamente nuevas oportunidades de negocio a los equipos y una nueva visión para abordar el rediseño de sus productos y servicios de cara al futuro. Hay muchas, muchas compañías, evidentemente son compañías de determinados niveles, pymes y no tan pymes, que ya están abordando esos procesos de introducir elementos creativos dentro de su staff de equipo. ¿Vale? El informe también hace un análisis dentro de uno de los grandes retos a los que se enfrenta el tejido empresarial, que es la securización, la ciberseguridad, ¿vale? Incluso menciona la existencia de compañías que contratan seguros ad hoc, ciberseguros, por decirlo de alguna manera, ad hoc, para asegurarse que pueden hacer frente a pues, demandas, pagos producidos por la interrupción de la producción o de su trabajo como consecuencia de fallos en la seguridad de los sistemas, ¿no? Y casuísticamente España está en el top de países que han sufrido, cuyas empresas han sufrido al menos un ciberataque exitoso en el año, ¿vale? Con lo cual es una tarea pendiente que creo que afecta a todas las empresas. Luego, ¿qué porcentajes de empresas han experimentado ciberataques? Y esto sí que es importante porque si algo falla en nuestra industria, por ejemplo, ahora en pleno COVID, si algo ha estado funcionando a pleno rendimiento y donde yo creo que hemos sobrepasado todos los picos abordables, ha sido la cadena de suministro, donde en numerosas ocasiones se ha roto, ha tenido que redefinirse, reinventarse. Y bueno, pues imaginaos si encima le añadimos la complejidad de que son sistemas vulnerables y por lo tanto están sujetos a ciberataques. En España, al igual que ocurre en Bélgica, son los dos países donde el sector vinculado a la cadena de suministro se ha visto más afectado por los ataques de vulnerabilidad, ¿vale? Y bueno, yo creo que estas son las principales gráficas que a mí me han llamado la atención en el análisis de este informe. Quiero comentar algo que es fundamental y es lo que hace maravilloso los meses que quedan por delante. La COVID-19, y esto lo han mencionado más personas más que yo, ha hecho lo que no ha hecho ningún responsable de transformación digital por la digitalización del tejido empresarial y de las personas en España. Por eso menciono que el informe del año que viene puede ser un informe tremendamente renovador, un informe que marque un hito en la evolución de la mayor parte de comportamientos, tanto por el lado de las personas como de las empresas, en el uso de, bueno, pues, de todas esas variables que están sujetas a análisis. Y un elemento que se introduce y especialmente, y creo que se debería de hablar en el informe del año que viene, es el teletrabajo. Yo creo que ninguna empresa en España se hubiera imaginado en la última década que iba a teletrabajar al 100%. Estamos hablando de empresas, evidentemente, que están sujetas o su producto
o servicio está sujeto a la sociedad de la información y por lo tanto se maneja con información, con ideas, con conocimiento. eh, y donde todo se puede manejar a distancia. No obstante, así las cadenas de suministro, toda la industria, se ha visto estresada para hacer todos estos cambios. Y por lo tanto, yo creo que el teletrabajo tiene que entrar en el informe del año que viene y va a ser muy interesante ver cómo la sociedad española ha abrazado el teletrabajo y sobre todo qué previsiones hay para los próximos años. Esto está aquí para quedarse, esto va a seguir evolucionando. Vamos a convivir con un modelo mixto o híbrido de teletrabajo en el que vayamos 2 días a trabajar físicamente a nuestro espacio habitual de trabajo y el resto lo hagamos desde casa. Lo veremos en los próximos meses y por eso quiero recordar que estaremos pendientes aquí de ese informe del año 2020. Bueno, agradecer la verdad por la elaboración de este informe porque es un informe muy bien hecho y sobre todo a aquellos a los que les guste entender cuáles son esos desafíos a nivel tecnológico y cuáles son los trabajos que se han ido haciendo en nuestro país a nivel de test de muchas de las tecnologías disruptivas que están sobre la mesa. No tenéis más que leerlos este informe de la Fundación Telefónica que está disponible para descarga electrónica en la propia web de la Fundación Telefónica. Nos vemos en el próximo informe. Gracias.